amigos, una vez más aquí nos encontramos. Este día continúo este tema que he estado tratando en 2 semanas, y esta es la tercera semana que lo trato, el tema del aislamiento a la soledad. Es un tema que desde luego pues es importante para todos, desde el punto de vista no de lo que ya he estado manejando en 2 charlas anteriores, que es precisamente el aislamiento como una situación difícil, una situación de tensión, a veces de depresión, que ordinariamente significa el estar manejando situaciones difíciles, situaciones de problemática, situaciones adversas, etc. Yo quiero hablar ahora de ese paso necesario, ya también algo insinué la vez pasada, de ese paso necesario del aislamiento a la soledad. Como decía, no es lo mismo estar perdido, por decirlo de alguna manera, en medio de un desierto sofocante, solo, aislado, donde por más que gritemos nadie nos escucha, donde volteemos a donde volteemos no encontramos a nadie. Y entonces nos sentimos incapaces, nos sentimos como limitados absolutamente en nuestras posibilidades, y eso por supuesto nos angustia y nos hace daño. Eso es un aspecto que sería el aislamiento. El otro es que le llamamos ordinariamente soledad, pero la soledad también se puede entender como estar en un lugar agradable, pensemos en un bello jardín, donde aunque estemos solos, no estamos aislados. Es un lugar donde sabemos que vamos a encontrar, saliendo de ese jardín, gentes que nos apoyan, que nos quieren, que están con nosotros, etc. Entonces es importante tener en nuestra vida esa doble dimensión de encuentro y de soledad. La soledad nos permite ser nosotros mismos, nos permite ser más conscientes de todo, de lo positivo, lo negativo, lo que podemos, lo que no podemos, etc. Entonces, hay que decirlo, ciertamente soledad no es estar solo, no significa estar sobre todo aislado. La soledad que cuenta es lo que podemos llamar esa soledad del corazón, que es una actitud interior que no depende de un aislamiento físico. Podemos estar solos en medio de una muchedumbre, ¿no? Podemos estar solos en nosotros mismos, pero no en el sentido de conflicto o de dificultad, sino de paz interior. La soledad, pues, es esa soledad positiva, es la capacidad del hombre de desarrollarse en todos los sentidos. Es decir, quien no vive esa soledad, quien no entra dentro de sí mismo, no sabe lo que significa su propia existencia, no ha tomado conciencia de sí mismo, ¿sí? Entonces, esto es sumamente importante. Yo quiero hacer 2 referencias a propósito de esto, antes de continuar este tema. La primera referencia es precisamente referida a los esposos. Hay un libro de John Gray que se llama Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus. Allí hay muchos aspectos que realmente son valiosos en cuanto a esto, sobre todo que habla de la necesidad del encuentro, como cada uno, el hombre y la mujer son diferentes, pero hace falta que cada uno entre en sí mismo, tenga sus espacios, sus momentos, sus lugares, donde pueda estar cada uno solo consigo mismo. Un tiempo, un ratito, para poder después realizar el encuentro, la intimidad, el amor. Entonces, esto es muy importante, es una primera referencia que es significativa, esa necesidad de estar solos en determinados momentos, cada quien consigo mismo. Y la otra referencia, quiero referirme precisamente al Papa Francisco en su última encíclica, la encíclica Dilexit Nos,
donde él habla de que todo lo importante, todo lo que vale en la vida de los hombres, de las personas, nace del corazón. El corazón es con lo que nosotros nos identificamos. Por eso dice el Papa que sería esto: volver al corazón. Volver al corazón significa entrar en nosotros mismos, tomar conciencia de nuestro propio yo y desde ahí proyectar nuestra vida con una dimensión de creatividad, con una dimensión de construcción y no de destrucción. El que está solo, aislado, es una persona que destruye, es una persona que se siente herida y viene siendo como los animalitos que cuando están heridos atacan, lesionan al que se les acerca. Entonces no se trata de estar heridos, sino al contrario, de encontrar esa paz del corazón. Entonces, con estas dos referencias, tenemos que ver que la soledad es la actitud de los que están en grado, en capacidad de percibir el mundo desde su centro interior. Un centro interior donde hay equilibrio y donde hay paz. Esto es muy importante, porque de ahí depende cómo vemos el exterior, cómo percibimos nuestro universo, el universo que nos rodea. Y entonces, según estemos en nuestro interior, así percibiremos lo externo, así percibiremos a los demás. Si no somos capaces de entendernos a nosotros, menos vamos a ser capaces de entender a los demás. La soledad del corazón puede desarrollarse y mantenerse incluso en las grandes ciudades, entre los apretones de la multitud, en el metro, en el contexto de la vida activa, en el contexto de la vida productiva. Se puede sufrir de un aislamiento inquieto o bien gozar de una soledad serena. Por eso se puede saber muy bien quién está aislado y quién está solo. Inclusive desde la perspectiva de la potencialidad, de la creatividad y de la actividad misma de la persona, cuando hay estos momentos, estas dimensiones de entrar al corazón, eso significa que hay mucha más posibilidad de acción externa y de una mejor acción. Hablamos de calidad. En este sentido, fíjense, se hizo en algún tiempo una experiencia, tengo entendido que en Japón, de que las personas llegaban a trabajar en las fábricas, en los ambientes de trabajo, llegaban a trabajar y los ponían a hacer un buen rato, no sé cuánto, media hora, una hora de meditación, de oración, de entrar, oración no en el sentido quizás cristiano desde luego del término, pero sí una reflexión, una meditación, un estar consigo mismos. ¿Por qué? Porque podrían decir, bueno, están bien a trabajar, ¿qué están haciendo perdiendo el tiempo? No, es que las personas que están en esa dimensión, que pueden entrar en sí mismas a través de la reflexión, a través del silencio, a través de la soledad, entonces son personas que producen más. Entonces no era en una perspectiva que, claro, hace que la gente sea mejor. Eso hace que las personas se vayan perfeccionando, o sea, vayan siendo mejores, pero también, lógicamente, que vayan produciendo más. Entonces, esto es muy importante. El principio, pues, de la vida espiritual, es decir, de la vida interior, está en esto. El desarrollo de una sensibilidad interior es el principio de la vida espiritual. Si no se tiene esa sensibilidad, no se puede uno proyectar hacia los demás. Hay que saber escuchar las voces que provienen de nuestro propio yo. Todos tenemos esa voz interior que tenemos que saber escuchar. No solo me refiero a la voz de la conciencia moral, que nos dice cuando una cosa está bien o cuando una cosa está mal, cuando una acción ha sido buena o cuando no ha sido buena, sino las voces, la voz de nuestro ser, de nuestro propio yo, ¿sí? Esas voces que provienen de nuestro interior. A veces habrá que pensar como muchas personas que no entran, no tienen esta capacidad o no se han brindado la oportunidad, hay que aprender también a vivir esta realidad, entrar en nosotros mismos,
Las personas que no tienen esta capacidad andan buscando, a veces con desesperación, con angustia, quién las escuche, quién las oiga, ¿sí? Entonces se han hecho incapaces de escucharse a sí mismos y entonces han perdido el contacto consigo mismos y entonces están buscando a ver quién la escucha. A veces da la impresión de que la mitad del mundo, de las personas, pide consejo a la otra mitad. Y mientras todos permanecen sentados en la misma oscuridad. ¿Y por qué digo esto? Porque quien pide consejo a una persona, porque está en la oscuridad de sí mismo, y pide consejo a una persona que está en la misma situación de no soledad, de no interiorización, de no conocimiento de sí mismo, pues obviamente no puede dar un consejo adecuado, sino un consejo teórico, un consejo que vale para todos y no personalizado. ¿Por qué? Porque no ha partido de la experiencia de lo que es la riqueza personal para proyectarla y hacer descubrir al otro la propia riqueza también. En ese sentido, es muy importante el que todos nos demos esa oportunidad. Y esto vale de manera muy especial para los matrimonios. Es evidente que muchos de los fracasos, muchos de los conflictos, de los malos entendidos, de los desencuentros que se dan en la vida de la pareja no son realmente problemas, sino es la forma como se interpretan esas situaciones. Entonces, si se interpretan inadecuadamente, si se interpretan desde la perspectiva de un corazón que está herido, de un corazón que sufre, de un corazón que siente lástima por sí mismo, pide la misma lástima o pide que el otro le ayude. Es como el perrito que simplemente se lame sus propias heridas, pero no se cura. Y entonces en ese sentido es muy importante, repito, esta dimensión de soledad, la soledad creativa, la soledad del corazón. Entonces, muchas veces, si nuestra inseguridad no nos lleva a pedir consejo, entonces, como digo, nos lleva a agredir al otro. Y entonces, en lugar de preguntar, tenemos que preguntar a los demás, tenemos que preguntarnos a nosotros mismos sobre nuestras inquietudes y nuestras expectativas. Por ejemplo, si tenemos un problema, a veces queremos decir, o queremos preguntar a los demás, a ver, ¿por qué es esto? ¿Cómo es? Explícame, no entiendo. Y no entramos en nosotros mismos para tratar de encontrar en nosotros una respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que no sabemos cómo estamos y por qué estamos reaccionando ante una realidad. Y si no sabemos eso, obviamente estamos actuando en una forma inconsciente de nosotros mismos y diríamos simplemente reactiva. Estamos reaccionando ante las situaciones. Entonces, analizar nuestras propias necesidades es la capacidad de construir nuestra vida, de edificar nuestra vida según esas mismas necesidades. Si yo tengo una necesidad y no la satisfago, ¿qué quiere decir? Estoy frustrándome en alguna forma. Si yo tengo una necesidad y no sé cómo solucionarla, entonces estoy fallándome a mí mismo. Eso es lo que quiero decir. Tenemos que saber, y saber implica, es el principio de lo que llamamos sabiduría. La sabiduría no es tener conocimiento de muchas cosas, eso se llamaría ciencia. Sí, leer muchos libros, que además siempre es importante. Hay gente que nunca lee, ¿verdad? Pero leer libros buenos, leer libros de contenido, leer libros que nos hagan precisamente reflexionar, entrar en nosotros mismos, pues eso es muy valioso, porque eso va construyendo nuestra propia vida y eso hace que se construya en una forma positiva lo que es nuestro propio entorno. En la familia, obviamente, pues esto es sumamente necesario. Entonces, tenemos que conocer, y entonces la sabiduría, la verdadera sabiduría consiste no en saber muchas cosas, sino en sabernos a nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos. Y entonces, tenemos que crear un espacio
precioso, bueno, agradable dentro de nosotros mismos, en el que podamos oír la voz que habla de nuestras necesidades más íntimas, es decir, de nuestra propia vocación, ¿sí? De aquello a lo que estamos llamados como personas, para realizarnos, para ser, para crecer, para ser mejores. Los problemas, preguntas vitales e intereses siempre tienen que madurar, y madurar en la soledad. Entonces, esto es sumamente importante. Imaginen ustedes que se les ocurre una idea muy buena, una idea que quieren desarrollar en el campo de la ciencia, en el campo del trabajo, en el campo del que cualquiera, ¿no? Algo que les parece muy bueno. Eso hay que madurarlo. No podemos lanzarnos así simplemente a decir, hay que hacer esto y cómo. A veces no sabemos. Entonces, antes de actuar hay que pensar. Y eso es muy necesario, sobre todo en nuestro mundo, que vivimos prácticamente hacia afuera, no hacia adentro. Cuando no oímos nuestro propio yo, nos lanzamos entonces a buscar respuestas en vez de prestar oído a las preguntas. Respuestas, todo el mundo nos dice qué hay que hacer, todo el mundo nos dice cómo hay que hacer, y a veces nos dice falsedades, nos dice verdades a medias y ahí nos la estamos creyendo. No, hay que hacernos preguntas, pero no hacerlas hacia afuera, sino hacernos a nosotros. Queremos respuestas y las queremos de inmediato, pero una persona que vive así es una persona que termina aislándose, porque no tiene tiempo, ni tranquilidad, ni paz para esperar y para escuchar. Solo en la soledad se puede estar presente, prestar atención al propio yo. Y esto, repito, vale mucho. En la soledad, pues, estamos presentes a nosotros mismos, volvemos a nosotros mismos, a nuestro corazón. Y eso nos permite, lógicamente, tener una comunicación en todos sentidos mucho más profunda con los demás. A veces, por ejemplo, en los matrimonios no saben ya ni de qué hablar. Entonces hablan de cosas que ni siquiera les tocan a ustedes. Ya no saben de qué platicar. Entonces tienen que hablar de la película última, o tienen que hablar de la noticia que apareció en la televisión, o tienen que hablar del clima. Qué feo clima o qué bonito clima, ¿no? Y qué bonito. Pero no saben hablar de ellos mismos porque han perdido contacto. Han perdido contacto con ellos mismos, consigo mismos, y evidentemente con el otro. Entonces no saben escuchar, obviamente tampoco saben expresarse. Y entonces, sin la soledad del corazón, la intimidad de la amistad, del matrimonio, de la vida comunitaria, también esto vale para los que viven en común, la vida comunitaria, religiosas, religiosos, etc. Todas esas realidades no pueden ser unas realidades creativas. Y entonces se convierte la vida en soledades que conviven, soledades que están juntas. Muchas soledades, muchos aislamientos, para utilizar la palabra más completa, más correcta en este sentido, muchas soledades, aislamientos en medio de muchas personas. Sin la soledad, verdadera soledad del corazón, seremos pobres, limitadísimos. Estaremos ávidos de muchas cosas. Nos volvemos sofocantes, dependientes, sentimentales, aprovechados y, en fin de cuentas, parásitos. ¿Cuánta gente puede ser así? Porque no tiene esa capacidad de entrar en sí misma. Entonces, el misterio del amor consiste no en muchos apapachos y mucha cosa, mucha pasión, desde luego es la expresión externa, pero eso implica, en primer lugar, crear un espacio libre y amable en nosotros mismos, y entonces eso proyectarlo y ayudar a generarlo en el corazón de la persona que amamos. El amor también consiste en un mutuo respeto. El mutuo respeto, ¿qué quiere decir? Que cada quien tiene su interioridad, su interior, su corazón, y hay que saberlo respetar, evidentemente. Y luego también el amor significa lejanía
de la propia individualidad. ¿Qué quiere decir? Tomar un poquito de distancia de nosotros mismos. Cuando estamos demasiado cerca de las cosas, sobre todo emocionalmente, no nos damos cuenta de muchas realidades. Queremos las cosas como son y queremos todo a partir de lo que son nuestras emociones, pero no tomamos distancia. Distancia de las cosas, distancia de las personas, para ver con un poquito más de perspectiva. Y luego, pues el amor también consiste en una comprensión y un respeto reverente de la sacralidad del corazón humano. Tener en cuenta esto. Si esto se tiene como principio de vida, como conciencia de lo que somos junto con los demás, ante los demás, pues entonces las cosas pueden cambiar verdaderamente y en un plan muy positivo. Entonces es necesario descender al silencio de lo íntimo, donde se descubrirá también la voz de Dios que nos llama a una nueva comunión. De aquí deriva entonces el mutuo reconocimiento de Cristo, lo que Cristo nos dice, de Cristo en los demás. Es Cristo en ti que reconoce a Cristo en mí. Este es precisamente el sentido sacramental del matrimonio, por supuesto, ¿no? Cristo en mí que reconoce al Cristo que eres tú para mí, por razón del sacramento. Entonces, ahí entra también este don maravilloso, uno de los más hermosos que podemos tener en la vida, el don de la amistad. Al estar cercanos a otras personas, puede significar o miedo o obstáculo para una realización, desde luego, ¿no? Y entonces, hay que tener en cuenta que nosotros no somos islas en un mar común, no somos un montón de islas cada uno separado, sino estamos en comunión, tenemos que vivir en comunión. Tenemos que darnos cuenta de que nuestra existencia es un ser para los demás. Y esto es un proceso que indica amistad y una actitud benevolente, abierta, amistosa, pues. Vivir juntos los amigos es un don excepcional, pero cuando te alejas de tu amigo, dice, cuando te alejas de tu amigo no te aflijas, porque lo que más amas en él puede aclarársete en su ausencia. Como la montaña resulta más clara para el alpinista desde la llanura. ¿Sí? Entonces, esto es parte de la sabiduría de muchas gentes que han experimentado precisamente la soledad. Desde la distancia se percibe. Entonces, aquí volvemos a lo mismo. Todos necesitamos de la comunión, todos necesitamos de esa vida en comunión, en intimidad. Especialmente esto vale para el matrimonio. Pero, por supuesto, esa intimidad tiene que tenerse, tiene que valorarse, tiene que percibirse en toda su grandeza a partir de la distancia. Entonces, si tomamos un poquito de distancia, podemos entender que las cosas son diferentes a veces como las vemos en nuestra propia limitación. El aislamiento entonces no es creativo. Cuando hayamos percibido el verdadero sentido de la soledad, no cesaremos de buscarla. Entonces se podrán establecer nuevos lazos para adherirnos a Dios y a nuestro prójimo en una forma nueva e inesperada. Y fíjense, aquí podría yo hablar de que la soledad en este aspecto nos permite tener dos aspectos para vivir realmente la relación. Uno es la distancia y otro es la profundidad. Y aquí tenemos un ejemplo en el Evangelio. En una ocasión Cristo estaba en la playa, a la orilla del lago de Tiberiades o mar de Cafarnaúm. Estaba predicando, enseñando a la gente, dice, y era tanta la gente que casi lo tiran al agua. Entonces, ¿qué es lo que hace Cristo? Toma distancia. Se sube a la barca de Pedro, nos dice, y desde la barca, tomando un poquito de distancia, habla a la multitud. Eso es importante. Hay veces que tenemos que tomar distancia, ya lo decía hace un momento. Pero fíjense, en esta misma escena que nos presenta el Evangelio de Lucas,
aparece que Cristo, cuando acaba de predicar a la multitud desde la barca de Pedro, le dice a Pedro, vete a mar adentro, ve a mar adentro. Como quien dice, no te quedes en lo bajito, como decimos aquí, ¿no? Vete a lo profundo. Y entonces, allí en lo profundo es donde tú lograrás muchas cosas importantes. Entonces, ve a lo profundo, ya tomaste un poco de distancia, ya tomaste perspectiva de tu realidad. Ahora, entra más en profundidad, entra en la profundidad y allí cosecharás mucho. Entonces nos dice el texto del Evangelio que los discípulos echaron las redes ahí, se fueron a lo profundo, no en lo bajito, y hicieron una pesca muy, muy abundante. Esto es lo que tenemos que vivir. La soledad, pero tomando distancia y haciendo una dimensión de profundidad. Entonces esto nos da una respuesta creativa. Vivir en soledad no significa retirarse de los problemas. Cuando hablo de tomar distancia no es retirarse, no es evadir las cosas, sino capacidad de comprometerse responsable e intensamente en los problemas de nuestra vida, de nuestro tiempo. Este movimiento del aislamiento a la soledad nos permite convertir lentamente las reacciones que están originadas por el temor en respuestas que están originadas por el amor. Ya no son reacciones agresivas, ya no son incomprensiones, ya no son desencuentros, sino una intimidad que nace de una soledad tranquila y de paz. De otra manera, a partir del aislamiento, somos víctimas pasivas, o sea que no reaccionamos de un mundo que exige una atención idolátrica. Y esto provoca rápidos cambios de humor, comportamiento inconstante, violencia vengativa, etcétera, etcétera. Entonces nuestra vida se vuelve una secuencia espasmódica y destructiva de acciones y reacciones que nos arrastrarán fuera de nuestro íntimo ser. Nuestro actuar resulta entonces de exigencias. Empezamos a exigir a los demás, exigencias que no nos hacemos a nosotros mismos, que no surgen de nuestro propio centro. Esto es lo que sucede frecuentemente en la vida de los esposos. Empiezan a exigirse cosas uno al otro cuando entran en conflicto y organizan pleitos. Entonces, eso no es lo que vale en una vida matrimonial. Entonces, esto sucede cuando vivimos en un estilo de vida reaccionario, es decir, no accionando, no proactivos, como se dice, sino simplemente reaccionamos. Me agreden, reacciono, me hacen, digo, me preguntan, etc. Entonces, vivimos preocupados por el exterior y consecuentemente muy cansados, prisioneros de un mundo mudable, de un mundo en el que inclusive nos sentimos víctimas. Estoy esperando a ver cuándo es el próximo golpe. Entonces me estoy cuidando, todo el tiempo cuidando y claro, desconfiando de todo y de todos. No es cancelando el mundo, o sea, haciéndonos, alejándonos, ignorándolo, cómo podemos nosotros vivir una vida interior, sino ni construyendo en torno a nosotros una calma artificial. La vida interior significa que somos conscientes del mundo que nos circunda y que todo lo que acontece en el mundo y a nuestro alrededor viene a formar parte de nuestra propia reflexión interior. Y esto nos permite responder, no reaccionar, sino responder libremente y sin temor. Y esto es vigilancia en la soledad. Y entonces en la soledad nuestra historia se debe convertir en una llamada constante, un cambiar nuestra mente y nuestro corazón. Cambiar en una forma, por supuesto, positiva. Muchas veces sentimos que hay acontecimientos que interrumpen entre comillas, nuestra vida, nuestros proyectos, nuestros planes. Tengo mi proyecto y vino esto y me interrumpe, me impide, no me ayuda. Entonces es necesario entender y aceptar estas interrupciones
son nuestro trabajo y son nuestra vida. Así vivimos, eso somos, no estamos nosotros como una máquina que actúa siempre de la misma manera, siempre igual, pase lo que pase, sino que estamos en una interacción, pero que tiene que ser positiva, con el mundo y obviamente con las personas que nos rodean. Entonces, muchas veces estas interrupciones provocan en nosotros rabia, enojo, molestia, etc. Y en cambio deben ser oportunidades que nos inviten a una respuesta desde el interior. Y entonces que dé oportunidad a un crecimiento y a un trato bueno y a un manejo adecuado de las situaciones que se van presentando. El problema que se plantea entonces es de soportar el peso de la realidad sin permitir que el dolor que el mundo nos provoca, pueda entrar en nuestro corazón y abrazar nuestra vida. Y entonces, todas estas situaciones hay que asumirlas, no evadirlas, no ignorarlas, no hacer finta de que no existen, sino asumirlas con valor, con decisión, pero también con aplomo para que no nos derrumben. Del interior de nosotros mismos puede haber una respuesta que no es una reacción instintiva, que no es indignación personal, que no es el deseo de obtener resultados inmediatos, tampoco es frustración, sino que tenemos que responder a los acontecimientos del mundo habiendo cambiado nuestro corazón. Por eso lo que decía el Papa Francisco, volver al corazón para cambiarlo. ¿Qué significa cambiar el corazón? Significa encontrar en cada situación una oportunidad que nos reta a dar una respuesta interior. Significa dejarnos modelar para descubrir nuestra verdadera vocación, volviéndonos personas maduras. Significa abandonar modelos anticuados de vida, lanzándonos a experiencias nuevas e inexploradas que muchas veces damos por sentado que ya no existen. Significa que nuestra vida no es una secuencia ciega e impersonal de acontecimientos que no podemos controlar. Cambiar el corazón significa que prestamos oído atento al Dios de la historia que va llevando nuestra vida, que nos habla desde el centro de nuestra propia soledad interior, respondiendo a su llamada siempre nueva para nuestra conversión. Entonces esto significa tener un corazón contrito. Un corazón contrito, dice el Salmo, tú no lo desprecias. Dios no lo desprecia, por supuesto. Pero no solamente, desde luego, se trata de un corazón que reconoce sus propias fallas y reconoce y pide perdón. Pero no es solamente eso, no es vivir la experiencia de la culpa personal, sino más bien significa también saber convivir, saber tratar con los acontecimientos buenos o malos que van aconteciendo, que van sucediendo en nuestra propia vida. Por otro lado, significa tomar sentido de la dignidad de la vida y de la dignidad de las personas, la propia y la de los demás. Por eso, toda realidad tiene un valor, tiene un significado y tenemos que prestarle toda nuestra atención. Entonces, tenemos que vivir en una forma activa, no podemos vivir lamentándonos de nuestras heridas, de nuestros dolores, ni tampoco tan ajenos a nuestra realidad como viviendo, como digo yo a veces, en una Disneylandia personal. Qué bonito, ¿no? Todo es lindo, todo es maravilloso y no existe nada feo. Todo es de colores, todo es música, todo es... Sí, eso sí vivimos una vida interior, pero no como un aislamiento, no como un alejarse del mundo. Y entonces, la respuesta a los problemas de la vida matrimonial y familiar parte de lo profundo de un corazón maduro, sincero, reflexivo y silencioso, no de un corazón herido, cansado y superficial. Vean lo que esto significa en una vida matrimonial. Un corazón herido, cansado, el cansancio muchas veces provoca muchas cosas negativas, y superficial, de no ser maduros y profundos. Se responde a estos males cambiando el corazón. Y entonces, cambiando el corazón,
y nos hace que nuestra vida esté orientada hacia soluciones, no hacia hacer grandes los problemas, ¿sí? Entonces, cada día más importante darnos cuenta que querer aliviar el dolor sin compartirlo es como querer salvar a un niño de una casa en llamas sin correr el riesgo de quemarse. Hay que aprender también a sufrir en este sentido, sufrir con los demás, tener en cuenta que tenemos que dar algo de nosotros mismos aunque nos duela. Y eso es precisamente a eso nos lleva, que es solidaridad, a la solidaridad con los demás, entender a los demás, sintonizar, vibrar, sentir con los demás a partir de un corazón solo, no solitario, solo, es decir, profundo. La compasión, pues, la solidaridad, es algo que nos permite asumir nuestras responsabilidades, en primer lugar, con madurez y con equilibrio, con afectividad serena y con una coherencia de vida, habiendo transformado nuestro corazón y viendo nuestras responsabilidades como una vocación y no como una carga difícil que tenemos que llevar. Entonces, entrar en nuestra propia soledad no significa querer defender un monopolio personal, sino tomar conciencia de un don que hay que compartir. Y ese don somos cada uno de nosotros. Solo aquí encuentra sentido y realización el auténtico amor en el matrimonio y en la familia. Aquí cabría un poquito, ya para terminar, el pensar un poquitín lo que dice Santa Teresa de Jesús cuando habla de la oración. Santa Teresa de Jesús dice estar con Dios solo, dice, la oración no es otra cosa sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama. Es tratar. Entonces podríamos hablar de la oración del matrimonio. La oración del matrimonio no es recitar juntos plegarias. La oración del matrimonio es eso, tratar de amistad con aquel que sabemos que nos ama. Si con Dios lo podemos hacerlo también con los demás, pero al revés, si no sabemos hacerlo con los demás, tampoco sabremos hacerlo con Dios. La amistad, pues, es un camino que comienza un día y va en progreso para toda la vida. Entonces, tratar a solas es la condición de la intimidad, ya que los que se aman buscan la soledad y el silencio, que no es ausencia, sino al contrario, es presencia del amado. Y esto exige momentos específicos del día para estar a solas con quienes se ama. Es el momento de la familia, es el momento de los esposos, el momento de la intimidad, del tú a tú. Entonces el amor se acrecienta con estos tiempos de soledad, o sea, la soledad se proyecta. Cuando los matrimonios, por ejemplo, no saben estar solos y, por ejemplo, van de vacaciones, tienen que invitar a muchos otros matrimonios o a muchas otras gentes, algo anda mal. Ahí está fallando algo en el corazón. Entonces los que se aman desean también ratos de soledad. Esa es también la soledad del corazón, pero de un corazón compartido. El amor verdadero nace de la soledad, no del aislamiento. Entonces, ahí nos dice el Papa en la encíclica que mencionaba yo hace un rato, nos dice en número 5, el corazón es el lugar de la sinceridad, donde no se puede engañar ni disimular. Suele indicar las verdaderas intenciones, lo que uno realmente piensa, cree y quiere, los secretos que a nadie dice y, en definitiva, la propia verdad desnuda. Se trata de aquello que no es apariencia o mentira, sino auténtico, real y enteramente propio. Y lo dice, el corazón hace posible cualquier vínculo auténtico, porque una relación que no se construya con el corazón es incapaz de superar la fragmentación del individualismo. Anticorazón es una sociedad cada vez más dominada por el narcisismo y la autorreferencia. Entonces, el verdadero amor requiere de la soledad, la verdadera soledad del corazón.
Una persona totalmente entregada en el amor a su pareja no puede sino vivir en paz consigo misma y desde luego con el otro, con la otra. No importa cuáles sean las situaciones adversas que se vivan, las propias, las de pareja, las de los hijos, los de los familiares, las económicas. Si están las personas entregadas al amor, estarán en paz en medio de todas esas dificultades. La paz no se aprueba estando fuera de la tormenta. Cuando todo es bonito y todo, estamos en paz, muy bien. Pero cuando hay tormenta es cuando verdaderamente nos damos cuenta si estamos viviendo en la paz. Entonces, hagamos de la paz una experiencia. Hagamos de la soledad una experiencia. Y entonces, si no tenemos confianza en el amigo que nunca falla, que es Dios, si no tenemos confianza en el amor, que es el amor de nuestra vida, el amor del matrimonio, el amor de los hijos, el amor de la familia, el amor de los amigos, algo está fallando en nuestro corazón. Los que fallamos somos nosotros. Bueno, pues con esto termino y pues no queda más que decir que el Señor nos bendiga abundantemente a todos.